Hola a todos. Después de casi 8 años de espera, un sueño se está haciendo realidad y tenemos disponible la beta de Victory Road. Como algunos sabrán, para estas fechas entre Semana Santa y mi cumpleaños, me tomo unos días de vacaciones y me desconecto de redes para invertir algo de tiempo en mí. En esta ocasión, al ver la salida de la beta de Inazuma 11 Heroes Victory Road y ver a todo el mundo jugando y hablando sobre ello, las cancelé para jugarlo, pues es algo que yo y tú habíamos estado esperando durante tantos años. Así que agradecería tu like y tu suscripción al canal, que eso me ayuda mucho. Yo personalmente hace unos meses atrás me compré una Nintendo Switch después de ahorrar esperando este momento. Es una Switch usada, desgastada y sin la patita, pues las Switch en mis países son súper caras en todas sus versiones, y para alguien como yo con muchos gastos caseros y responsabilidades, la opción más viable es conseguir una Switch usada o con detalles notables. Hasta el día de hoy, jamás había jugado un videojuego de Inazuma 11 en una consola, pues aparte que los videojuegos nunca vinieron para Hispanoamérica, nunca pude tener una Nintendo DS o una 3DS propia, y es un sueño y una meta que tenía desde que soy aficionado hace ya 13 años. Entrando ya en lo que nos compete, en la beta de Victory Road me tomé unas cuantas horas para probar el videojuego. Al principio me costó porque recordé que el Joy-Con izquierdo tiene drifts, así que usé este mando genérico que compré hace poco, porque igualmente los mandos y Joy-Cons son carísimos. Y bueno, me ha funcionado bien. La beta cuenta con 48 personajes divididos en 3 equipos, el Inazuma All Stars, que contiene los protagonistas de la franquicia como Mark, Arion y Asto. Los campeones Inazuma, que tiene jugadores como Shun, Sanar y Haisaki. Y también te encuentras al Alius Master, que como su nombre lo dice, hay personajes de la Alius como Bellatrix, Castle y Torch. Este equipo es desbloqueable. La beta pesa poco más de 2 GB, dicen que su versión final probablemente pesará unos 5 GB, por lo que sería un juego no tan pesado como lo es el Super Smash Bros. Ultimate o el FC 24. Aparte de poder jugar contra la CPU, que tiene un nivel de dificultad notorio al principio, se puede jugar online si está suscrito al Nintendo Switch Online. También se ha hecho público que estará disponible pronto el episodio 1 del juego, y que esta beta estará disponible durante 3 meses hasta finales de junio. El sistema de juego al principio es difícil, pues tiene algunos elementos de Strikers combinados al ya conocido, pero el juego contiene muchos tutoriales que te irán explicando lo que harás poco a poco. El sistema de pases y de regates me parece que están bien y es fácil de entender. No es nada complejo y siento que va genial. El sistema de marcaje también lo probé y está bien. Solo debes de practicar un poco los mini duelos, pues no es complejo. Eso sí, ten en cuenta que debes de pasarle el balón al personaje que tiene más porcentaje cerca, si no perderás el duelo. O también te lo puedes quedar, pero siempre que tengas el porcentaje alto. Algo fundamental es que debes de ganar regates, bloqueos y mini batallas para que la barra de tensión esté al máximo para realizar super técnicas, que siguen siendo muy fundamentales para ganar, si no te será muy difícil. Algo que me llamó la atención y a pesar de que al principio me pareció raro, luego de analizarlo es algo que servirá de mucho cuando los partidos se compliquen, en especial en el competitivo, que es la activación del área. Apretando X, esto hará que en el juego se disminuya el tiempo y puedas dar instrucciones precisas a tu jugador cuando se acerca al área rival o estés en tu área. Lo de los muros es algo que personalmente no me termina de convencer, pero teniendo en cuenta que los tiros en este juego están rotos, es necesario. Así vas a disminuir la potencia de disparos, que como he dicho, mecánicas que mejoran la defensa siempre se agradecen. Hay cosas que aún no termino de entender, incluso yo, como las activaciones de las super técnicas, y tampoco me convence que dar muchos pases aumente tu tensión para super técnicas, porque estaba acostumbrado que en juegos anteriores llegaba a la portería rival en pocos toques. Será algo que tendré que reinventar en mi modo de jugar. También algo que me cuesta es apuntar a portería para chutar porque se mueve el cursor y el portero se moverá mucho para bloquearte el ángulo de tiro. El juego es muy difícil al principio, en especial en cuestiones ofensivas porque por alguna razón el puto Samguk está rotísimo. Pero créeme que si no te desesperas y con práctica te vas acostumbrando. Si tienes oportunidad de jugar online contra alguien más, te lo recomiendo para que se ayuden mutuamente y sea más fácil y divertido. Personalmente, te digo que la beta cumple bien a manera de práctica e irte familiarizando con ella. No da para sesiones largas del juego aún, a menos que la uses jugando online con tus amigos.
Recuerda que lo que hará memorable la historia de este juego será su trama, que pronto sabremos cómo será. El gameplay no lo siento pesado, desde ya lo digo, cumple para un juego de Switch. Me recuerda cuando nos fuimos acostumbrando al gameplay de Go. Sé que es tedioso el tutorial, pero debes ponerle mucha atención y repito, jugar con alguien más ayuda a que te familiarices más. A la beta aún le faltan cosas, seguro, pero como un adelanto muestra cumple. Como aficionado, no te puedo decir más que expresarte una gran felicidad. Es la primera vez que juego Inazuma Eleven en una consola física. Hemos esperado mucho tiempo por esto y al fin se está haciendo realidad. Inazuma Eleven es una franquicia que llevo en el corazón. La sigo desde los 12 años y hace 6 o 5 años fue fundamental para que yo superara uno de los pasajes más oscuros de mi vida. Rejugando en Inazuma Eleven 3, consumiendo contenido de Inazuma Eleven como guías y demás. A pesar de ya ser un adulto, me dije que quería crear ese contenido y lo hice. He crecido con esta franquicia y disfruto mucho de ella. Jugar esta beta me hizo recordar esos tiempos cuando revisaba la wiki buscando información de los personajes, encender la tele y ver si Sash al fin daba el episodio 79, luego terminarla de ver por los episodios que Kalin grababa en España por el canal Disney XD, también cuando subían los episodios en japonés con la imagen volteada para que no pillara el copy los vídeos. Y me alegro por la comunidad de Inazuma Eleven Mundial, que se vienen nuevos vientos para todos. Han sido tantos años esperando por este momento. Algunos eran adolescentes y ahora somos adultos desde que se anunció el videojuego de Ares. Tantas cosas han pasado con nosotros y ahora que tenemos Heroes Victory Road, solo queda disfrutar y jugar al fútbol.